Imagina un lugar donde el propio aire conspira contra ti, donde el sol no es una fuente de calor, sino un adversario implacable y cegador. Visualiza el desierto del norte de África durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, un paisaje de arena movediza infinita, donde cada duna podría ocultar una amenaza. Cada ráfaga de viento llevaba el grano de la batalla y el horizonte temblaba con el espejismo de la esperanza y la desesperación. Esto era el Alamein, un nombre grabado en los anales de la historia, no solo por su importancia estratégica, sino por la pura y brutal falta de perdón de su terreno, un crisol donde hombres y máquinas fueron puestos a prueba hasta sus límites absolutos. En este implacable teatro de guerra, donde la supervivencia era una lucha diaria contra el hombre y la naturaleza, un peligro insidioso acechaba a las fuerzas aliadas. No siempre era el estruendo de los tanques a campo abierto, ni el chirrido aterrador de los bombarderos en picado que descendían del cielo abrasador. Muchas veces, la amenaza más penetrante y escalofriante provenía de algo mucho más sutil, más invisible, los ojos de los exploradores batedores enemigos. Estos eran los fantasmas del desierto, maestros del camuflaje, sus movimientos tan silenciosos y rápidos como el propio viento del desierto. Eran los recolectores de inteligencia, los observadores avanzados que, con una precisión escalofriante, retransmitían las posiciones aliadas, los movimientos de las tropas y las vulnerabilidades de vuelta a sus comandantes. El costo psicológico era inmenso. Cada patrulla parecía un juego de azar, cada silencio preñado de peligro invisible. Los soldados hablaban en tonos apagados de los fantasmas del desierto, los exploradores del eje que parecían materializarse de la niebla de calor centelleante, solo para desaparecer de nuevo, dejando tras de sí un rastro de objetivos señalados para la artillería o emboscadas repentinas y brutales. Estos no eran encuentros aleatorios, eran ataques calculados, alimentados por inteligencia superior, y socavaban la moral de las fuerzas aliadas. El desierto, ya un enemigo formidable con sus días abrasadores y noches gélidas, ahora parecía un vasto campo de caza abierto donde los aliados eran perpetuamente la presa. Los exploradores enemigos no eran solo ojos, eran el sistema nervioso de la defensa del eje, proporcionando inteligencia vital que permitía a las fuerzas de Rommel anticipar, contraatacar e infligir daños devastadores. Eran la razón por la que las columnas aliadas eran bombardeadas inesperadamente, por qué las líneas de suministro eran emboscadas con precisión milimétrica, y por qué las posiciones avanzadas vitales eran implacablemente hostigadas. El desierto se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento aliado era aparentemente previsto, cada ventaja rápidamente anulada. Por cada soldado aliado perdido, por cada revés estratégico, la mano invisible de estas unidades de reconocimiento se podía sentir, un recordatorio constante y escalofriante de su penetrante amenaza. Las tácticas convencionales fallaban repetidamente. Los vastos espacios abiertos ofrecían poca cobertura para el contrarreconocimiento, y el desierto engullía patrullas enteras. La desesperación comenzó a instalarse. El problema parecía insuperable. ¿Cómo se combate a un enemigo que no se puede ver? Un enemigo cuya sola presencia era un preludio del desastre. Sin embargo, en medio de esta crisis creciente, en el corazón de este paisaje implacable, una idea radical comenzó a tomar forma en la mente de un soldado sin pretensiones. Un truco tan audaz, tan engañosamente simple, que fue inicialmente recibido con ridículo, considerado absurdo por los mismos oficiales a los que pretendía proteger. Este método no dependía de balas o bombas, sino del elemento mismo que definía el desierto y lo hacía tan letal: la luz. ¿Podría ser posible que un solo y silencioso francotirador, descartado por muchos como excéntrico, pudiera aprovechar el propio sol para cambiar el rumbo? ¿Podría una colección de espejos estratégicamente colocados, reflejando el propio brillo cegador del desierto, realmente desorientar y neutralizar a 15 exploradores enemigos, cegando efectivamente los ojos del enemigo en las colinas críticas de El Alamein, sin disparar un solo tiro? Esta es la historia de cómo un acto de genio silencioso
nacido de la desesperación y el pensamiento no convencional, transformó el campo de batalla y dejó una marca indeleble en una de las campañas más cruciales de la Segunda Guerra Mundial, demostrando que la verdadera innovación puede surgir de los lugares más inesperados. Este profundo impacto no fue meramente un golpe de suerte, fue forjado en el crisol de una de las batallas más decisivas de la historia, un enfrentamiento que determinaría el destino del norte de África y, sin duda, de todo el teatro europeo. Estamos hablando, por supuesto, de El Alamein, un nombre que resuena con la desesperación y el triunfo final de las fuerzas aliadas. Este no fue solo otro enfrentamiento, fue la bisagra del destino, como declaró famosamente Winston Churchill, un momento de vida o muerte donde los ejércitos aliados, bajo el general Bernard Montgomery, se enfrentaron al aparentemente imparable Afrika Korps del mariscal de campo Erwin Rommel. Lo que estaba en juego no podría haber sido mayor: el control del Canal de Suez, los vitales campos petroleros de Oriente Medio y la prevención de una conexión catastrófica entre las fuerzas del eje en el norte de África y las que avanzaban a través de la Unión Soviética. Perder el Alamein significaba potencialmente perder la guerra entera. El campo de batalla en sí era un personaje en este drama, una vasta e implacable extensión que se extendía por millas. Imagina llanuras interminables de arena quemada por el sol, rotas solo por afloramientos rocosos dispersos y la ocasional y escasa maleza. Había poca cobertura natural, lo que hacía que cada movimiento fuera expuesto, cada posición vulnerable. El sol abrasador golpeaba sin piedad, elevando las temperaturas muy por encima de los 100 grados Fahrenheit, 38 Celsius, transformando el metal en hierros candentes y agotando la fuerza hasta de los soldados más endurecidos. Las noches traían un contraste escalofriante, con temperaturas desplomándose, dejando a los hombres tiritando bajo delgadas mantas. El polvo, omnipresente e insidioso, obstruía los rifles, asfixiaba los motores e inflamaba los pulmones, un recordatorio constante y arenoso del abrazo hostil del desierto. Para los Hs estadounidenses, muchos recién llegados de campos de entrenamiento, lejos de tal desolación, el costo psicológico era inmenso. Cada horizonte parecía ofrecer un espejismo, cada sombra un potencial francotirador. La pura escala del desierto hacía que las líneas defensivas tradicionales fueran casi imposibles de mantener, forzando una vigilancia constante y agotadora. Dentro de este paisaje brutal, la guerra de reconocimiento rugía con particular ferocidad. El reconocimiento era primordial. Para el eje, sus exploradores, a menudo altamente entrenados y familiarizados íntimamente con la guerra en el desierto, eran los ojos y oídos de las fuerzas de Rommel, proporcionando una ventaja inigualable. Se movían con un sigilo que rozaba lo sobrenatural, mezclándose perfectamente con el entorno, observando las posiciones aliadas y reportando con precisión escalofriante. Las fuerzas aliadas se encontraban constantemente reaccionando a inteligencia que parecía materializarse de la nada, lo que llevaba a emboscadas, bombardeos de artillería y maniobras de flanqueo que diezmaban sus filas. El juego del gato y el ratón se desarrollaba a lo largo de millas de terreno abierto, pero a menudo parecía que los aliados estaban perpetuamente un paso atrás, sus propios esfuerzos de reconocimiento frecuentemente frustrados o recibidos con grandes bajas. Los métodos convencionales de contrarreconocimiento demostraron ser en gran medida ineficaces contra tal astucia y experiencia. La desesperación aumentaba a medida que crecía el costo de estas amenazas invisibles, haciendo que la necesidad de una solución verdaderamente innovadora no fuera solo deseable, sino absolutamente crítica. Y en este torbellino, en el corazón de esta lucha desesperada por la supervivencia, apareció un hombre que era todo menos un héroe convencional. Su nombre era el sargento Arthur Finch, aunque la mayoría lo llamaba simplemente Art. A diferencia de los sargentos veteranos y de voz dura frecuentemente celebrados en historias de guerra, Art era tranquilo, casi sin pretensiones. No era la voz más alta en la tienda del comedor, ni el primero en ofrecerse como voluntario para un ataque audaz. En cambio, él era el que se encontraba limpiando meticulosamente su rifle,
puliendo las lentes de su mira, o simplemente mirando el vasto desierto, su mirada pensativa, casi contemplativa. Sus compañeros, aunque respetaban su habilidad como francotirador, a menudo lo veían como un poco excéntrico, un hombre más cómodo con sus propios pensamientos que con la ruidosa camaradería. Era un pensador en un mundo que exigía acción constante, un observador en un conflicto que priorizaba la fuerza bruta. Antes de que la guerra lo arrastrara a las arenas del norte de África, Art Finch había vivido una vida muy lejos del rugido de la batalla. Había crecido en un pequeño pueblo en la zona rural de Ohio, un lugar donde la mayor preocupación diaria era el clima o el precio del maíz. Él no era granjero, sin embargo. Art tenía un talento peculiar para el detalle, una fascinación por la precisión. Había pasado sus años de preguerra como ayudante de un topógrafo, mapeando meticulosamente líneas de propiedad, sus ojos entrenados para detectar la más mínima desviación, para entender cómo la luz y la sombra jugaban en el paisaje. Tenía una comprensión innata de los ángulos, la óptica y las formas sutiles en que se podía manipular el entorno. Este background, aparentemente mundano, había infundido en él una perspectiva única, una forma de ver los problemas no como obstáculos a superar por la fuerza, sino como rompecabezas a resolver con ingenio. Mientras que otros podrían haber descartado su comportamiento tranquilo como timidez, era de hecho la manifestación externa de una mente increíblemente activa y analítica. Su motivación para servir era profundamente personal, quizás menos sobre grandes ideologías y más sobre los rostros de los hombres con los que luchaba. Él veía las crecientes bajas, la fatiga grabada en cada rostro, la ansiedad constante causada por los exploradores enemigos invisibles. Observaba a amigos ser heridos o asesinados, víctimas de inteligencia recopilada por un enemigo que parecía poseer un sexto sentido para sus movimientos. Art no buscaba gloria o reconocimiento, simplemente quería proteger a sus camaradas, contribuir de una manera que realmente importara. Sabía que no estaba hecho para liderar cargas o gritar comandos, pero creía, con una convicción inquebrantable, que su forma única de ver el mundo, su enfoque no convencional de los problemas, podría ofrecer una solución donde las tácticas militares tradicionales habían fallado. Era una determinación silenciosa, nacida no de bravuconería, sino de un profundo sentido del deber y de una fe inquebrantable en su propio genio peculiar, incluso si nadie más compartía esa creencia. Estaba listo para desafiar la noción misma de lo que podía ser un arma. Estaba listo para desafiar la noción misma de lo que podía ser un arma. Fue durante una de esas noches interminables en el desierto, el tipo donde el silencio solo era roto por el estruendo lejano de la artillería y el susurro del viento, que la idea radical de Art Finch se cristalizó por completo. Había estado observando a los exploradores enemigos durante semanas, notando sus patrones, sus rutas preferidas y críticamente cómo usaban el brillo cegador del sol de la mañana y de la tarde a su favor. A menudo se posicionaban con el sol a sus espaldas, haciéndolos casi invisibles para los observadores aliados, mientras su propia óptica penetraba a través de la neblina. ¿Y si, se preguntó Art, esa misma ventaja pudiera ser revertida contra ellos? ¿Y si el sol, la fuerza más implacable del desierto, pudiera convertirse en un arma en sí misma, no para destruir, sino para desorientar? Su concepto era engañosamente simple, casi infantil en su ingenio, un truco de alcance de espejo. Imaginó usar una serie de pequeños espejos, estratégicamente angulados, tal vez recuperados de vehículos descartados o incluso espejos de bolsillo rotos, para capturar la intensa luz solar del desierto. Estos espejos, cuidadosamente colocados y manipulados, podrían entonces proyectar destellos cegadores de luz directamente en los ojos de los exploradores enemigos que se acercaban. No se trataba de matar, se trataba de incapacitar, de sobrecargar su visión, haciendo inútiles sus binoculares de alta potencia y miras de observación. Una ceguera temporal, un momento de desorden, sería suficiente para interrumpir su reconocimiento, forzarlos a retirarse o hacerlos vulnerables a la captura. Era un arma de pura luz, una contramedida silenciosa
y no letal, en una guerra definida por la fuerza bruta. Con la idea completamente formada, Art sabía que tenía que presentarla. Se acercó a su oficial al mando, el capitán Miller, un hombre forjado en el molde tradicional del liderazgo militar, pragmático, austero y profundamente centrado en tácticas convencionales. Miller era un veterano de campañas en el norte de África, un hombre que entendía la naturaleza implacable del desierto y las sombrías realidades del combate cuerpo a cuerpo. Acompañando a Miller estaban varios otros oficiales, sus rostros grabados con el agotamiento de la batalla constante, sus mentes fijas en el próximo avance estratégico o posición defensiva. Art presentó su propuesta con una intensidad tranquila, su voz firme a pesar de la aprensión que se enroscaba en su estómago. Explicó la mecánica, los ángulos, el timing, demostrando con un pequeño trozo de espejo roto cómo un as enfocado podía bailar sobre una roca distante. Habló de desorientar al enemigo, ganar tiempo precioso, salvar vidas sin gastar una sola bala de munición. El capitán Miller escuchó, con el ceño fruncido, un destello escéptico en sus ojos. Cuando Art terminó, un pesado silencio se cernió en el aire, puntuado solo por el ruido distante de los camiones. Luego, una risa baja rompió la tensión, proveniente de un corpulento mayor junto a Miller. «Sargento», comenzó el mayor, una sonrisa asomando en sus labios, «¿estamos librando una guerra o montando una atracción de feria? ¿Qué sigue? ¿Hacer malabares para distraer al Africa Corps?» Miller, aunque menos abiertamente despectivo, aún transmitía una profunda sensación de incredulidad. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa del mapa improvisada. «Finch», dijo, su voz plana, «aprecio su iniciativa, pero esto es el Alamein, no un truco de magia. Estamos hablando de los exploradores de élite de Rommel, hombres que pueden desaparecer en una tormenta de arena. ¿Cree que unos cuantos destellos de luz los detendrán? Necesitamos potencia de fuego, sargento, no trucos de salón». Otro oficial intervino. «Parece una distracción peligrosa, Art. ¿Y si delata nuestra posición? ¿Y si simplemente disparan a la fuente del brillo? No podemos permitirnos el lujo de jugar aquí». La sala se llenó de murmullos de acuerdo. Una ola colectiva de rechazo barrió el plan cuidadosamente construido de Art. La idea fue descartada como absurda, poco práctica y, francamente, una pérdida de tiempo y recursos preciosos. «Quédese con su rifle, Finch», concluyó Miller con una nota de finalidad en su voz. «Es para lo que es bueno». Art se retiró, su tranquila determinación inquebrantable a pesar del punzante rechazo. Él entendía su escepticismo. En una guerra de desgaste, donde cada centímetro de terreno se pagaba con sangre, las ideas no convencionales a menudo parecían una locura. Sin embargo, la crisis en las líneas del frente solo continuó escalando. Los exploradores enemigos, envalentonados por sus éxitos y la percibida incapacidad de los aliados para contrarrestarlos, se volvieron aún más audaces. Las bajas aumentaban a un ritmo alarmante. Las misiones de reconocimiento eran constantemente comprometidas. Los convoyes de suministros emboscados con precisión devastadora y las posiciones aliadas señaladas para bombardeos de artillería brutales. La brecha de inteligencia estaba creciendo y los métodos tradicionales de contrarreconocimiento, patrullas, emboscadas, incluso enfrentamientos de francotiradores de largo alcance, estaban demostrando ser insuficientes contra la astucia y los números de las unidades de reconocimiento del eje. La desesperación comenzó a apoderarse del comando. Los oficiales, incluido el capitán Miller, se veían visiblemente más tensos, sus rostros reflejando la creciente presión. Necesitaban una solución, y la necesitaban ayer, pero cada vía convencional parecía llevar a un callejón sin salida. A pesar del rechazo total, Art Finch se negó a abandonar su visión. En sus momentos libres, lejos de miradas indiscretas y de los comentarios cínicos de sus compañeros, continuó refinando su concepto de alcance de espejo. Buscó implacablemente, transformando los escombros de la batalla en su taller. Espejos de señalización rotos de aviones derribados, pedazos de vidrio astillado de vehículos destruidos, incluso restos de metal pulido de latas de ración descartadas. Todo lo que pudiera reflejar la luz
se convirtió en un componente potencial. Experimentó con diferentes ángulos, probando la intensidad y el alcance de la luz reflejada contra dunas distantes, calculando meticulosamente el posicionamiento ideal para un efecto máximo. Su rifle, generalmente su único foco, ahora compartía su atención con estos rudimentarios experimentos ópticos. Dibujaba diagramas en la arena, luego los borraba rápidamente, una lucha silenciosa e interna desarrollándose contra el telón de fondo de la guerra. Se enfrentaba no solo a los desafíos logísticos de construir su dispositivo, sino también a la carga psicológica de ser descartado, de que su ingenio fuera etiquetado como locura. Sin embargo, su creencia en la idea era un ancla inquebrantable en el caos. Veía los rostros de sus camaradas, las sombrías estadísticas, y sabía que si su truco podía salvar siquiera una vida, valía la pena cada gramo de esfuerzo y cada momento de ridículo. Su persistencia, aunque silenciosa, era feroz. Él mismo se convirtió en un fantasma, moviéndose por el campamento, recolectando, observando, refinando. Entonces, la marea de las circunstancias comenzó a cambiar. La situación se volvió tan desesperada, las pérdidas tan cuantiosas, que el capitán Miller, contra su mejor juicio y bajo una inmensa presión del mando superior, se encontró aferrándose a un clavo ardiendo o a un salvavidas. Había agotado todas las opciones convencionales, y la implacable precisión de la inteligencia enemiga estaba doblegando a sus hombres. Había agotado todas las opciones convencionales, y la implacable precisión de la inteligencia enemiga estaba doblegando a sus hombres. La presión del cuartel general era inmensa, un peso constante y demoledor que amenazaba con aplastar su determinación. Cada mañana traía nuevos informes de reconocimiento exitoso del eje, nuevas bajas, nuevos reveses estratégicos. Miller, un hombre que siempre se había enorgullecido de su enfoque pragmático, se vio mirando a una pared, todas las vías tradicionales bloqueadas. Fue en este abismo de desesperación que la absurda propuesta de Art Finch, una vez descartada con desdén, comenzó a parpadear en su mente, una chispa minúscula, casi imperceptible. Recordó la tranquila convicción de Finch, la forma meticulosa en que había explicado su truco de salón. ¿Era una locura? Probablemente. Pero ¿qué era la cordura en una situación donde la sabiduría convencional los estaba llevando a la derrota? ¿Qué era más insano? ¿Seguir haciendo lo mismo y perdiendo, o intentar algo totalmente bizarro, algo que solo podría funcionar? En una tarde sofocante, con el viento del desierto azotando arena en sus ojos y el ruido lejano de la artillería un sombrío sonido de fondo, Miller convocó a Finch. El francotirador llegó como siempre tranquilo y sereno, sus ojos con una profundidad que desmentía su comportamiento sin pretensiones. Miller no se anduvo con rodeos. «Finch», comenzó, su voz ronca por el polvo y el estrés, «no voy a fingir que entiendo su artilugio. Y francamente, sigo pensando que es una apuesta arriesgada. Una apuesta muy, muy arriesgada. Pero nos estamos quedando sin opciones. Mis hombres están muriendo porque no podemos controlar a sus exploradores. Así que tiene una oportunidad, una. Se le darán recursos mínimos, lo que pueda recuperar principalmente. Elegirá su ubicación, y si falla, si compromete nuestra posición o si es solo una pérdida de tiempo, esta conversación nunca sucedió. ¿Entendido?» Finch simplemente asintió, un leve, casi imperceptible temblor de satisfacción recorriéndole. No era un respaldo, pero era una oportunidad, una astilla de esperanza en el vasto y hostil desierto. El sector elegido fue una serie de colinas bajas y rocosas en el flanco occidental, un notorio paso para los exploradores del eje. Ofrecía camuflaje natural para el montaje de Finch, pero proporcionaba líneas de visión claras para el enemigo. Las condiciones eran implacables: calor incesante, brillo cegador y la amenaza siempre presente de patrullas enemigas. Durante las siguientes 48 horas, Art Finch se convirtió en un fantasma. Trabajó con un enfoque singular, casi obsesivo, su naturaleza tranquila ahora un formidable activo. Se movía con la precisión de un relojero, colocando meticulosamente sus espejos recuperados. Algunos no eran más grandes que la palma de la mano de un soldado,
Otros eran fragmentos de un espejo retrovisor de un jeep destrozado, todos cuidadosamente limpiados y pulidos hasta un brillo intenso. Los ancló en rocas, los enterró parcialmente en la arena, o los encajó en grietas usando pequeños trozos de alambre e incluso chicle para angularlos de la manera correcta. Su alcance de espejo no era un único dispositivo, sino una constelación dispersa de superficies reflectoras, cada una calibrada para capturar y redirigir los rayos solares en momentos específicos del día, creando una andanada de luz deslumbrante e intermitente. No solo estaba reflejando luz, la estaba orquestando, transformando el poder bruto del sol en un arma desorientadora. Algunos soldados escépticos fueron asignados para ayudarlo, más por obligación que por creencia. Lo observaban, perplejos, mientras pasaba horas ajustando ángulos, probando reflejos con un pequeño espejo de mano, su rostro sombreado por su casco. ¿Qué está haciendo el sargento? Tratando de hacer señales a los extraterrestres, susurró uno a otro, ganándose una mirada severa de su cabo. Finch los ignoró, absorto en sus cálculos, su mente visualizando las trayectorias de la luz tan claramente como un francotirador ve un objetivo. Sabía el camino del sol, la hora del día en que los exploradores estaban más activos, los ángulos de aproximación. Cada espejo era una pieza de un rompecabezas complejo, diseñado para liberar un destello cegador y confuso precisamente cuando un explorador enemigo estaría mirando a través de sus binoculares. Era una emboscada óptica, una trampa invisible tejida a partir del tejido mismo del cielo del desierto. La mañana de la prueba amaneció con un cielo brutal y despejado, prometiendo otro día de calor abrasador. Finch se posicionó horas antes del amanecer, su corazón latiendo a un ritmo constante contra sus costillas. El capitán Miller, acompañado por un puñado de sargentos superiores, había tomado un punto de observación a un cuarto de milla de distancia, binoculares pegados a sus ojos, sus expresiones una mezcla de aprensión y duda persistente. El aire estaba denso de tensión. El sol comenzó su lento ascenso, pintando el horizonte oriental en tonos de fuego. A medida que su disco dorado despejó las dunas distantes, el desierto cobró vida, el calor elevándose en ondas visibles. Y entonces, como si fuera a propósito, aparecieron las primeras señales de movimiento enemigo. 3 pequeñas figuras, casi indistinguibles de las rocas y la maleza, comenzaron su ascenso cauteloso de una cresta distante, luego otra y otra. En total, un grupo de 15 exploradores del eje, moviéndose con sigilo practicado, sus binoculares barriendo las líneas aliadas. Finch respiró hondo. Era el momento. Comenzó a operar sus rudimentarios controles, pequeñas palancas y cuerdas que había fabricado, ajustando sutilmente los ángulos de sus espejos. El primer destello fue casi imperceptible desde la posición de Miller, un breve brillo en la distancia. Pero luego, a medida que los exploradores se acercaban, a medida que sus ojos miraban a través de lentes de alta ampliación, el desierto estalló. No con el rugido de los disparos, sino con silenciosas y explosivas ráfagas de luz. Un resplandor repentino e intenso, como si el propio sol se hubiera fracturado en una docena de fragmentos deslumbrantes, impactando directamente su visión. Los exploradores, acostumbrados a usar el sol a su favor, fueron tomados completamente por sorpresa. Su óptica avanzada, diseñada para mejorar la visión, ahora se convirtió en su perdición, amplificando el asalto cegador. A través de sus binoculares, Miller y sus hombres observaron en silencio atónito. El explorador líder tropezó, dejando caer sus binoculares con un grito de dolor, sus manos volando hacia sus ojos. Otro gritó, sus movimientos desorientados mientras giraba, tratando de escapar de los destellos implacables. El movimiento coordinado de la unidad del eje se disolvió en caos. Algunos se lanzaron instintivamente a cubrirse, otros se tambalearon ciegamente, temporalmente incapacitados, su misión de reconocimiento preciso completamente descarrilada. Los destellos no eran constantes, eran intermitentes, diseñados para maximizar la desorientación, para evitar que sus ojos se ajustaran. En un momento, blanco intenso. Al siguiente, la oscuridad que regresaba parecía aún más profunda,
dejando imágenes residuales quemadas en sus retinas. En minutos, todo el grupo de 15 exploradores estaba en desorden. Algunos fueron vistos retirándose apresuradamente, descendiendo la cresta, su misión abandonada. Otros exploradores fueron capturados, desorientados y tambaleándose, incapaces de defenderse o incluso de ver claramente a sus captores. El impacto inmediato y dramático era innegable. El capitán Miller, observando a través de sus binoculares, los bajó lentamente, con la mandíbula caída. El escepticismo que había endurecido sus facciones durante semanas se derritió, reemplazado por una percepción naciente, luego un profundo y silencioso asombro. Los otros sargentos a su alrededor intercambiaron miradas atónitas, sus dudas iniciales destrozadas por la pura e innegable eficacia del truco de salón de Finch. En ese sector crítico del frente de El Alamein, donde los exploradores enemigos una vez vagaron impunemente, recolectando inteligencia que costaba vidas aliadas a diario, se había desatado una nueva arma silenciosa. El resultado inmediato fue palpable, una drástica reducción en las bajas en esa área. Por primera vez en semanas, las patrullas regresaron con menos escaramuzas, las emboscadas se hicieron más raras y el bombardeo preciso que había asolado sus posiciones disminuyó. La noticia, como siempre, viajó rápidamente por las filas, alimentada por los susurros de hombres que habían visto a los fantasmas del desierto volverse de repente vulnerables. Lo que comenzó como un experimento desesperado y único de un francotirador excéntrico, rápidamente demostró ser más que una casualidad. El truco del alcance de espejo, inicialmente descartado como absurdo, era ahora innegablemente eficaz. Otras unidades, desesperadas por cualquier ventaja contra el astuto reconocimiento del eje, comenzaron a replicar el método de Finch. Los soldados, inspirados por la simplicidad y el ingenio, buscaron sus propios materiales reflectantes, faros rotos, marmitas pulidas, incluso trozos de vidrio de parabrisas destrozados. No necesitaban planos complejos o requisiciones oficiales, necesitaban ingenio y un poco de sol. Finch, fiel a su naturaleza tranquila, permaneció en gran parte anónimo. No fue exhibido ante generales ni celebrado en los noticieros en casa. Su innovación se extendió orgánicamente, un testimonio de su practicidad y de la necesidad desesperada que llenaba. Otros francotiradores y observadores avanzados, viendo los resultados de primera mano, adaptaron sus técnicas, creando sus propias constelaciones de luz cegadora. Esta no era una operación militar planeada centralmente, era una revolución de base, un levantamiento silencioso de ingenio contra un enemigo implacable. Esta simple innovación, nacida de la tranquila observación de un hombre y su creencia inquebrantable, proporcionó una ventaja estratégica significativa, aunque localizada. No era el tipo de arma que ganaba batallas con fuerza abrumadora, sino que sutilmente cambió el equilibrio. Al cegar los ojos del enemigo, incluso temporalmente, interrumpió su capacidad de recopilar inteligencia crítica, forzándolos a operar con menos información y más cautela. Esta perturbación, multiplicada en varios sectores, contribuyó al éxito general de las fuerzas aliadas en el Alamein. Compró tiempo precioso, salvó innumerables vidas y permitió a los comandantes aliados ejecutar sus maniobras con un grado de sorpresa que había sido previamente imposible. El sargento Arthur Finch, el tranquilo innovador, permaneció en las sombras, un contribuyente silencioso a la victoria. Su fama personal fue mínima, una nota a pie de página en la gran narrativa de la guerra. Sin embargo, su impacto fue profundo. Encarnó la idea de que el verdadero genio a menudo trabaja no en el centro de atención, sino en los momentos tranquilos de reflexión, nacido de una profunda comprensión del problema y de un enfoque no convencional para su solución. Demostró que, a veces, el arma más efectiva no es la más ruidosa o la más destructiva, sino la que desarma los sentidos del enemigo, transformando su mayor activo en su mayor vulnerabilidad. La historia de Finch, aunque oscurecida por el trueno de batallas mayores, ofrece lecciones poderosas y duraderas que resuenan mucho más allá de las arenas de El Alamein. Primero, subraya la importancia crítica de la persistencia frente al escepticismo. Hart Finch fue ridiculizado.
su idea descartada como un truco de magia o un truco de salón. Sin embargo, nunca vaciló en su creencia, continuando refinando su concepto en secreto. ¿Cuántas ideas brillantes se pierden porque sus creadores se rinden tras la primera ola de duda o rechazo? Finch nos recuerda que la verdadera convicción a menudo requiere mantenerse firme, confiando en tu visión incluso cuando nadie más lo hace. Segundo, su innovación destaca el profundo poder de la simplicidad en la complejidad. En el brutal entorno de alto riesgo de la Segunda Guerra Mundial, donde los ingenieros estaban desarrollando armas cada vez más complejas, la solución de Finch era elegante, directa, y dependía de materiales que eran literalmente restos de guerra. Nos enseña que a veces los desafíos más abrumadores se pueden superar no por la fuerza bruta o tecnología elaborada, sino por un enfoque inteligente y directo que aprovecha los elementos existentes de una manera inesperada. Es un clásico espíritu estadounidense de ingenio, darle la vuelta y encontrar oportunidad en la escasez. Tercero, el alcance de espejo de Finch es un testimonio de la innovación que emerge de la necesidad. No se le encargó desarrollar una nueva arma. Él vio un problema crítico, la implacable amenaza de los exploradores enemigos, y sintió una profunda y personal motivación para proteger a sus camaradas. El genio a menudo no llega en un laboratorio, sino en las líneas del frente, nacido de circunstancias desesperadas y la urgente necesidad de sobrevivir y proteger. Es un poderoso recordatorio de que las ideas innovadoras pueden venir de cualquier lugar, especialmente de aquellos que enfrentan el problema directamente. Finalmente, la historia de Art Finch aboga por el valor de la observación aguda. No solo vio el sol, entendió cómo el enemigo lo usaba y cómo podía ser revertido contra ellos. No solo vio un problema, vio un rompecabezas y ensambló meticulosamente una solución. Es un llamado a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar la sabiduría convencional y a encontrar nuevas perspectivas sobre viejos desafíos. El sargento Arthur Finch, el tranquilo innovador de El Alamein, nos recuerda que las mayores victorias a menudo se ganan no solo con fuerza abrumadora, sino con la tranquila valentía y el ingenio de individuos dispuestos a desafiar el status quo. Su legado no está grabado en monumentos, sino en las historias no contadas de vidas salvadas, batallas sutilmente influenciadas y el poder duradero de una idea que brilló más intensamente cuando todo parecía más sombrío. Es un testimonio del hecho de que, a veces, los héroes más sin pretensiones, armados con nada más que su inteligencia y unos trozos de vidrio roto, pueden dejar una marca indeleble en la historia. ¿Qué piensas de la ingeniosa solución del sargento Finch? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si encontraste esta historia fascinante, por favor, dale like a este video, compártelo con un amigo, y no te olvides de suscribirte para más historias ocultas de los anales del ingenio humano.